buen día. Yo no había tenido aún la oportunidad de intervenir. Y la verdad que después de cantar estas canciones, doy gracias a Dios porque aún me queda un poquito de voz y espero que me la cuide para poder, pues, transmitiros lo que he podido aprender y lo que he podido descubrir durante estos días. Antes de seguir, me gustaría orar a nuestro Dios. Y Señor, pues, como ya se ha dicho y como estos días no paramos de repetirlo, Señor, te damos gracias por la venida de Jesús al mundo. Te damos gracias porque tú hiciste ese milagro, porque Él vino a este mundo, vivió entre los hombres y murió como Él no merecía. Señor, gracias porque, como también se ha dicho, al tercer día resucitó y porque ascendió a los cielos y está junto contigo. Señor, pues, háblanos esta mañana. Háblanos sobre tu amor y el por qué has hecho estas cosas. Señor, en tus manos lo ponemos, en el nombre de Cristo. Amén. Ya se ha dicho y seguro que estaréis de acuerdo que durante estos días que estamos celebrando la Navidad, creo que es la época del año que mejores deseos corren por todas las redes, donde no paran de entrarnos y de llegarnos felicitaciones, y todos son buenos deseos, te desean felicidad, te desean paz, incluso algunos te desean hasta trabajo, cosa que a los jubilados no les mola mucho, pero la palabra que creo que más se repite es amor, mucho amor. Y precisamente de eso es lo que quiero comentaros, del amor. Pero no ese amor que está hecho a nuestra medida, el cual pues nosotros le deseamos amor hasta aquella persona que durante el año no somos capaces de aguantar 5 minutos a su lado. De ese amor no quiero hablar. Del amor que quiero tratar hoy es del amor de Dios. Y no sé, cuando os preguntan sobre el amor, los que conocéis la Biblia, no sé qué versículo, qué pasajes os vienen a la mente que describen mejor el amor. Yo cuando empecé a prepararme el tema, hice este ejercicio y me puse a pensar qué pasaje podía definir mejor el amor. Y enseguida me vino 1 Corintios 13, ¿verdad? Que es la oda por excelencia sobre el amor. Pero ¿sabéis qué? A medida que he ido investigando y he ido buceando a través del amor de Dios, creo que me quedo con los versículos de 1 de Juan, capítulo 4, que me gustaría que se vea en pantalla. Y vamos a leerlos. Dice así, 1 de Juan 4, empezando por el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sabéis? La expresión Dios es amor en este capítulo se repite 2 veces. Una en el versículo 8 que acabamos de leer y otra en el versículo 16 que leeremos más adelante. Dios es amor, es una de las expresiones más formidables que hay en la Biblia, pero también es una de las más mal interpretadas. Alrededor de ella se han levantado muros y muros de falsas verdades fabricadas por parte del hombre para intentar manejar a su antojo a nuestro Dios. Y además es que no resulta nada fácil el atravesar esta pared, esta maleza mental. Pero el esfuerzo que supone está altamente recompensado cuando llegamos a
a saber, a entender el verdadero significado de estos versículos. En el versículo 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en nosotros, permanece en Dios, y Dios en él. Esto es tanto como decir que conocer el amor de Dios equivale realmente a tener el cielo en la tierra. Pero, ¿cómo conocemos el amor de Dios? En Romanos 5:5, Pablo dice lo siguiente: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí Pablo nos da una pista de cómo conocer el amor de Dios. Y me gustaría detenerme un momento en este versículo y quería destacar 3 puntos. El primero es el verbo derramar, que significa derramar. En este no hay ocasión de que podamos coger una traducción u otra, es derramar. Y es el mismo vocablo que se utiliza para hablar del derramamiento del Espíritu Santo y que podemos ver en Hechos 2, 17, 18, 33, en el capítulo 10, versículo 45 y en Tito 3, 6. Y sugiere un fluir libre y en gran cantidad, lo que viene a ser una inundación. Lo segundo que me gustaría destacar es el verbo, el tiempo del verbo. El verbo está en pretérito perfecto compuesto. No penséis de que yo sé mucho de composición de verbos, sino que lo he buscado, que no me las voy a dar ahora de erudito en la gramática. Este verbo lo que indica es un estado permanente resultante de una acción completada. Y lo que sugiere es la idea de que el amor de Dios, una vez ha inundado nuestros corazones, lo mantiene colmado, mantiene el nivel arriba del todo, no deja de que se vacíe. Y en tercer lugar podemos ver, que se considera parte del ministerio del Espíritu Santo el hacernos conocer, el traernos dicho conocimiento a los que nacen de nuevo. Así, el objetivo de hoy es mostrar la naturaleza del amor divino que el Espíritu Santo derrama, por lo que nos centraremos en el amor de Dios, en la expresión, Dios es amor, que dicho de otra manera, es el amor que Dios muestra para con el hombre, para con la mujer, y que los cristianos conocen y se regocijan en él. La expresión Dios es amor no encierra toda la verdad o la verdad total acerca de Dios. Se trata de una definición que no es abstracta ni aislada, sino que es un resumen, desde el punto de vista del creyente, de lo que toda la revelación que aparece en la Biblia nos dice acerca de Dios. Me gustaría destacar que el Dios del que habla Juan cuando dice Dios es amor, es el mismo Dios que creó el mundo. También es el mismo Dios que juzgó con el diluvio. Es aquel Dios que llamó a Abraham y de él hizo una nación. También es el mismo Dios que castigó al pueblo en el Antiguo Testamento mediante la conquista, el cautiverio y el exilio. Es ese Dios que envió a su Hijo a salvar al mundo. Y es el mismo Dios que un día habrá de juzgar al mundo con justicia. ¿Por qué digo esto? Pues porque ese Dios que es amor también es un Dios justo. Y no se puede argumentar un Dios que es amor y que no sea justo. Porque Dios, al ser justo, condena y castiga la desobediencia. Y en la actualidad mucha gente está interesada en que esto no se entienda y quiere que veamos un Dios blando y un Dios en el que todo cabe. ¿Sabéis? Para entender mejor esta declaración de Juan, Dios es amor,
debemos tomarla junto a otras dos declaraciones que también están expresadas en la misma forma gramatical. Y las dos expresiones también las encontramos en escritos de Juan. La primera es cuando el mismo Jesús está hablando con la mujer samaritana. Y está en Juan 4:24. Y dice, Dios es espíritu, y los que lo adoran, en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Y la segunda se encuentra en 1 de Juan 1:5. No me pasa esto, ahora sí. Y dice así, este es el mensaje que hemos recibido, que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La afirmación de que Dios es amor tiene que ser interpretada a la luz de lo que aprendemos de estas dos expresiones. Dios es espíritu. Cuando Jesús dijo esto, estaba tratando de desengañar a la mujer samaritana de que había un solo lugar en el cual se podía adorar, como si Dios estuviera sujeto a algún lugar en concreto. El término espíritu contrasta con carne. Y lo que Jesús le viene a decir es que, de la misma manera que el hombre es carne y solo puede estar en un sitio a la vez, Dios, al ser espíritu, es inmaterial, es omnipresente, puede estar en cualquier sitio y no está sujeto a ninguna de las leyes físicas de las que conocemos. Así, la condición verdadera para la adoración, para una adoración aceptable, no es donde yo tenga puestos mis pies, sino que mi corazón sea sensible y receptivo y responda a la revelación del Espíritu Santo. Y aquí también hay muchas personas que pueden coger y darle la vuelta a esto y pensar, bueno, como no es necesario que yo esté en un lugar en concreto, me puedo quedar en casa o puedo irme a la montaña y allí puedo alabar y adorar a Dios. Y es verdad, y en cualquier lado podemos alabar y adorar a Dios. Pero también la Biblia habla a la Iglesia y la compara como un cuerpo. Y de la misma manera que un cuerpo no puede tener separados los miembros, la Iglesia tampoco puede tener desperdigados a sus miembros. Por eso es tan importante que nos reunamos para alabar y adorar a nuestro Dios, porque lo hacemos como pueblo suyo, lo hacemos como su cuerpo. Y sí que es cierto que podemos adorarlo individualmente, y es totalmente válido, pero también es muy importante que nos juntemos como parte de su pueblo para alabarlo. Dios es espíritu, y ese Dios que es espíritu está libre de todas las limitaciones de espacio y distancia, por lo que en él no cabe variación, ni sombra que resulte de ningún cambio, como podríamos ver en Santiago 1:17. Así que el amor de Dios, que es espíritu, no es algo caprichoso ni fluctuante, como lo puede ser el amor del hombre, ni tampoco es un mero anhelar por cosas que quizás nunca serán. El amor de Dios es más bien una determinación espontánea del ser total de Dios, manifestada en una actitud de benevolencia y favor, una actitud libremente elegida y firmemente establecida. Y este Dios que es espíritu también es luz. Juan escribe esta declaración de que Dios es luz contra ciertas personas que afirmaban que nada de lo que pudieran hacer ellos constituiría pecado. La fuerza de las palabras de Juan salen de la frase «y no hay ningunas tinieblas en él». Si podéis pasar la diapositiva. Luz significa santidad y pureza. Y tinieblas significa perversidad moral y maldad. Y estas dos cosas bajo la ley de Dios.
Lo que Juan quiere decir aquí, en esta expresión, Dios es luz, y no hay tinieblas en él, es que solamente los que andan en luz, procurando ser como Dios en santidad y justicia de vida, y evitando todo lo que no sea consecuente con ello, solo estos podrán disfrutar de la comunión con el Padre y con el Hijo. Pero fijaos que es los que están procurando, no que lo hayamos alcanzado ya. En cierta parte de la historia hubo esa intención también de malinterpretar las palabras de Juan. Y solo algunos elegidos podían tener esa relación, como era en su época aquel clérigo, que estaban apartados y aislados del pueblo. Pero aquí lo que nos dice es que los que están procurando, los que están en el camino de la santidad, para alcanzar la santidad, son los que pueden disfrutar de una relación con el Padre y con el Hijo. Así los que andan en tinieblas, sea lo que sea, que afirman de ellos mismos, no pueden disfrutar de esa relación. Si estamos en tinieblas, si estamos en maldad, no podemos disfrutar de la relación con Dios. De manera que el Dios que es amor, primero y principalmente, es luz. Y las ideas sentimentales de que su amor es blandura, es indulgencia, es benevolencia separada de toda norma moral, tenemos que descartarlas, tenemos que desterrarlas. Porque el amor de Dios es un amor santo. El Dios a quien Jesús dio a conocer no es un Dios que sea indiferente a las distinciones morales, sino que es un Dios que ama la justicia y odia la maldad. Un Dios cuyo ideal para sus hijos es, como podríamos ver en Mateo 5:48, del que sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y hasta aquí he podido investigar y he podido deducir, Dios no recibe a ninguna persona que no esté dispuesta a seguir o a empezar un camino de santidad en su vida. Eso quiere decir de que Dios requiere un cambio en nosotros. Decir que Dios es luz equivale a decir que la santidad de Dios se expresa o está presente en cada una de las cosas que dice o hace. De la misma manera, decir que Dios es amor equivale a decir que su amor se expresa o está presente en todo lo que dice y hace. Y hasta aquí lo que hemos podido ver es cómo funciona el amor de Dios. Pero en verdad, ¿qué es el amor de Dios? Bueno, esto no funciona. Lo apago y así me olvido de él. Ahí está. Para responder a esta pregunta, la Biblia desarrolla un concepto sobre el amor de Dios que podemos formular de la siguiente manera. El amor de Dios es un ejercicio de su bondad para con los pecadores individuales, por el cual, habiéndose identificado con el bienestar de los mismos, ha dado a su Hijo para que fuese su Salvador, y ahora los acompaña a conocerlo y a gozarse en él en una relación basada en un pacto. Así dicha esta definición así, parece un poco difícil de masticar, así que vamos a coger y vamos a cortarla en 5 trocitos, ¿vale? La primera parte es hacernos la pregunta que ¿qué es el amor de Dios? Y el amor de Dios es un ejercicio de su bondad. La bondad de Dios es esa perfección en Dios que lo lleva a tratar generosamente y amablemente a todas sus criaturas. Es el afecto que el Creador siente hacia sus criaturas, consciente de que lo son. De esta bondad, el amor de Dios es la manifestación suprema y más gloriosa. Así que si el amor de Dios es el ejercicio de su bondad, ¿hacia quién va dirigido? Pues el amor de Dios es un ejercicio de su bondad para con los pecadores.
Como tal, tiene el carácter de la gracia y de la misericordia de Dios. Es una manifestación de la generosidad de Dios que no solo no es merecida, sino que es contraria a todos los merecimientos por aquellos que son objetos de su amor. Porque los que son objeto de su amor son seres racionales que han quebrantado la ley de Dios, cuya naturaleza está corrompida a los ojos de Dios y merecen solamente la condenación y la separación eterna. Y a la vista de esto, yo creo que es maravilloso, ¿no?, que Dios ame a los pecadores, porque tal y como dice, nosotros, siendo racionales, sabiendo lo que hacemos, hemos desobedecido y hemos corrompido nuestra naturaleza a través del pecado. No hay nada que el hombre pueda hacer para ganarse ese amor. Por muy bien que tú y yo nos portásemos, por muchas penitencias que hiciéramos, por mucho que diéramos ahora nuestra vida por los demás, no seríamos merecedores de ese amor. En cierta manera, no podríamos comprar a Dios. No podríamos hacerle el chantaje de yo me porto bien y tú me amas. El amor de Dios es libre. Dios ama al hombre porque ha decidido amarlo. Y para su amor no se pueden poner razones, solo entender que es por su soberana voluntad. Pero ese ejercicio para con los pecadores es para con los pecadores individuales. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no se trata de una voluntad difusa o vaga, manifestada para con todos en general, pero para con nadie en concreto. Más bien es el resultado consciente de su carácter omnisciente y omnipotente, que lo lleva a particularizar tanto el objeto como los efectos. Los propósitos del amor de Dios, que tuvieron su origen desde la creación, como podríamos ver en Efesios 1:4, involucran primero la elección y la selección de aquellos a quienes había de bendecir. Y en segundo lugar, como podríamos ver en 2 de Tesalonicenses 2:13, la designación de los beneficios que se les otorgaría y la manera en que dichos beneficios se les otorgaría y serían disfrutados. ¿Qué consecuencia tiene dicho ejercicio? En la parte número 3 vemos de que el amor de Dios hacia los pecadores conlleva a que se identifique con el bienestar de ellos. Esto me costaba un poco entenderlo y creo que con un ejemplo se puede ver más claro. En toda expresión de amor está involucrada esta clase de identificación, de identificarse con el bienestar de la otra persona. Por ejemplo, si un padre ve como su hijo se mete en problemas y la está fastidiando, y él sigue alegre y despreocupado, enseguida nos preguntaríamos qué tipo de relación, qué tipo de amor, cuánto amor hay en esa relación. Porque los que aman realmente solo están contentos cuando aquellos a los que aman están verdaderamente contentos. Así es el amor de Dios para con el hombre. Dios ha resuelto que de ahora en adelante y por la eternidad su felicidad estará condicionada con la nuestra. Así que Dios salva no solo por su gloria, sino también por su felicidad. Y este pensamiento sobrepasa un poco nuestro entendimiento y casi agota la fe, pero no cabe duda que según la Escritura así es el amor de Dios. En cuarto lugar, me gustaría ver cómo se expresa este amor. Pues este amor se expresó mediante el don de su Hijo para que fuese su Salvador. La medida de un amor, de cuán grande es ese amor, depende de cuánto se da. Y
La medida del amor de Dios es que dio a su Hijo unigénito para que se hiciese hombre, para morir por los pecados y para que de ese modo hacerse un único mediador entre Dios y los hombres. Los escritores del Nuevo Testamento señalan constantemente la cruz de Cristo como la prueba culminante de esa realidad, y durante esta mañana en las diferentes intervenciones lo hemos oído y hemos podido verlo en las lecturas. Así Juan, en el pasaje que hemos leído en Primera de Juan, pasa directamente de su primer Dios es amor a decir, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De igual modo, Juan en su Evangelio dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también Pablo escribe, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pensaba en estos versículos y como acabamos de comentar que ese ejercicio de amor, de bondad, es hacia los pecadores individuales, se me ha ocurrido el hecho de sustituir estos 3 pasajes y ponerlos en primera persona. Y os invito a que hagáis lo mismo. Si podemos ver la siguiente diapositiva. Sí, se ve bastante grande. Si ponemos estos versículos en primera persona, quizás no quedará tan vaga esta definición y podremos personalizarla más. Así te invito a que cuando veas ese vacío que pone ahí con las rayitas, que pongas tu nombre. Y podría quedar así. En esto se mostró el amor de Dios para con Rodolfo, Juani, Antonio, Juan, Lola, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viva por Él. En esto consiste el amor, no en que yo haya amado a Dios, sino en que Él me amó a mí y envió a su Hijo en propiciación por mis pecados. Para los que no estáis muy acostumbrados al lenguaje de la Biblia, cuando dice que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, es que envió a su Hijo como pago para perdonar la deuda que teníamos por nuestros pecados. De tal manera amó Dios a Rodolfo, amó Dios a cada uno de nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito para que si creo en Él no me pierda, sino que tenga vida eterna. Dios muestra su amor para cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por mí. Si lo vemos desde este sentido, ¿no os preguntáis si hubo jamás alguna muestra mayor de amor? ¿Y dónde nos conduce este amor? Pues el amor de Dios hacia los pecadores alcanza su objetivo y nos lleva a conocernos, a conocerlo y a gozarnos en Él, en una relación basada en un pacto. ¿Y qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre 2 o más personas que obliga a ambas partes a cumplir una serie de condiciones. En un mundo real, normalmente las condiciones que se pactan son bastante equilibradas, porque si no sería injusto. Pero veremos que con Dios las condiciones no están equilibradas. Y Él siempre pone mucho más de su parte y de su compromiso de lo que nos pide a nosotros. Durante la historia del pueblo de Israel, vemos que la relación de Israel con Dios está guiada por muchos pactos.
Desde el primero, que es cuando Dios le da la promesa a Abraham y le entrega el pacto y le promete que de él saldrá una gran nación y que en él serán benditas todas las naciones, hasta muchas otras, como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y quedó constituida la Pascua. Y es precisamente que vemos en la Biblia que Jesús, junto con sus discípulos, mientras celebraban la Pascua, estaban recordando precisamente ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y ese pacto era que justo antes de salir, recordaban cómo Dios los libró de la muerte. ¿Y cómo lo hicieron? Pues Dios les dijo que tenían que pintar, con la sangre derramada de un cordero, tenían que pintar los marcos de la puerta. Y el ángel de la muerte, al ver la sangre en los marcos, pasaría de largo de esa casa y no tocaría a ninguno de los primogénitos de ese sitio. Así Dios los libró de la muerte y hizo posible su liberación de la esclavitud. Pues cuando estaban cenando, la misma noche que Jesús iba a ser traicionado y detenido, durante la cena, recordando aquel pacto, Jesús instituyó un nuevo pacto. Tomó el pan que estaba en la mesa y lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es el gran pacto del cual nosotros podemos ser beneficiarios. En aquel momento los apóstoles no entendieron qué estaba pasando, pero luego cuando el Espíritu Santo vino, cuando fueron conscientes de lo que estaba pasando y lo que estaba diciendo Jesús. Dios ha tenido a bien darnos a conocer su gran amor a través de la muerte de Jesús en la cruz. Y ese sacrificio ha sido por cada uno de nosotros. Y nos da la oportunidad de tener una relación personal con Él. Ahora vamos a pasar el pan y el vino, recordando aquel pacto de amor que Dios hizo con cada uno de nosotros, siendo conscientes que no lo merecíamos. Y aun así Cristo pagó el precio, el alto precio que había que pagar, que no era otro que la muerte. Esa muerte es la que teníamos que haber tenido cada uno de nosotros. Era el precio de la condena por haber desobedecido a Dios. Pero Jesús lo hizo por amor. Y Dios permitió que su Hijo muriera, porque Dios es amor. Quizás hoy nos estás escuchando por primera vez o has venido a visitarnos, o simplemente no disfrutas todavía de esa relación personal con Dios. Y quizás te estés preguntando qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer para recibir ese perdón? Pues lo que hay que hacer, lo único que hay que hacer, lo único que tienes que hacer es arrepentirte y pedir perdón por tus pecados. Aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador y pedirle que tome el control de tu vida. Yo sé que esta frase de que Dios tome el control de tu vida en el tiempo de las libertades de hoy en día puede parecer como que sea para fiscalizar tu vida, pero te puedo asegurar que no, que Dios no quiere tomar el control de tu vida para fiscalizarte. Te puedo asegurar que Dios lo que hará será ayudarte a transformar tu vida para iniciar juntos el camino hacia la santidad. Y su promesa es que te acompañará a partir de hoy para siempre. También, si ya disfrutas de esa relación con Dios,
que este tiempo sirva para pensar y meditar en que en verdad nosotros no merecemos ese perdón, en que la salvación es un regalo de Dios y en que toda la gloria de esto es para Dios. Me gustaría acabar con la última diapositiva antes de pasar a tomar el pan y el vino y volver a leer esta definición, que dice que el amor de Dios es un ejercicio de su bondad para contigo y para conmigo, para cada uno de nosotros, en el cual se identificó con nuestro bienestar y como se identificó con nuestro bienestar, envió a su Hijo para que fuese nuestro Salvador. Y ahora nos acompaña a través de una relación para conocerlo mejor y gracias a ese pacto que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Así que los hermanos que tienen que pasar el pan y el vino, les invito a que lo hagan. Y mientras tanto, vamos a escuchar una canción en la